versículo número 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Verso 16 dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar una vez más ante tu maravillosa presencia. En esta hora, Señor, te pido que seas tú el que hable, Señor, a nuestras vidas a través de tu maravillosa palabra. Háblanos, instrúyenos, Señor. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Te pido, Señor, que seas tú el que tomes el control de nuestras vidas, Señor, a la meditación de tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Que sea, Señor, de una forma sobrenatural, obrando maravillosamente en medio nuestro, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que tú uses mi vida para poder, Señor, predicar tu maravillosa palabra, y que seas tú, Señor, guiándome, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Señor, bendice a mis hermanos que se encuentran en este lugar, los que están en las redes sociales, los que están escuchando en la radio, Padre de la gloria. Bendícelos, Señor, y que tu palabra pueda ser de gran bendición para con sus vidas, Padre de la gloria. Toca los corazones, las vidas, maravilloso Dios. Si alguno se encuentra enfermo, Padre de la gloria, sánalo, maravilloso Dios. Y que seas tú, Señor, glorificándote sobre cada vida, Padre de la gloria. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Una vez más, el pueblo de Israel sufre las consecuencias, y consecuencias graves, de las cuales a su momento le causaron graves dificultades. Cuando llegamos nosotros a este capítulo número 6 de Jueces, podemos notar nosotros que Israel se encuentra en una situación deplorable. Estaban siendo saqueados. El enemigo había tomado posesión de ellos. Y lo grave de todo esto es que ellos han sido la promesa del Señor. El Señor les dijo a ellos que Él estaría con ellos todos los días, que no los iba a desamparar, que no los iba a dejar solos. Pero la consecuencia de el constante desvío de Israel le trajo esa consecuencia de que Israel caera en manos del enemigo. Israel estuvo por 7 años, dice la palabra del Señor, siendo asolados por los madianitas,
que eran ayudados por los amalecitas. Quiere decir que los madianitas y los amalecitas y todos estos gobiernos del norte se unieron para contraatacar a Israel, pero no había forma de que ellos pudieran atacarlo. Pero se dio la oportunidad porque la mano de Dios se apartó de ellos. El Señor permitió que el pueblo de Israel fuera asolado por sus enemigos. ¿Pero por qué razón? La razón es que Israel se olvidó de los mandamientos de Dios. Israel se olvidó de quién había sido el Dios que lo había rescatado de la esclavitud en Egipto. Porque el Señor los rescató a ellos donde ellos estaban esclavizados. Mas sin embargo, cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán, la cual el Señor se las dio por herencia en la promesa que le hizo a Abraham, y luego a Isaac, y luego de Isaac a Jacob, que luego fue Israel, donde les prometió que el Señor les iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Y estando en esta tierra, Israel se corrompió. Y estando en esta tierra, Israel pecó delante del Señor. Entonces, cuando ellos pecaron delante del Señor, ese pecado que cometieron hizo que el Señor permitiera que el enemigo tomara posición en ellos, y los tenían tan asolados que Israel lo que cultivaban se lo robaban. Sus ganados se lo robaban. Sus frutos se lo robaban. Los madianitas eran tan malvados que solo esperaban que viniese la cosecha para venir y saquearlos. Entonces Israel tuvo que esconderse en cuevas. Aquel pueblo que tenía la garantía de la protección divina. Porque qué glorioso es tener la protección divina. Pero ¿por qué muchos pierden esa protección divina? Porque le dan lugar al pecado. Le dan lugar a las cosas que nos alejan del Señor. El Señor nunca se aleja de nosotros. El Señor dice que es fiel para con aquellos que llama. Pero algo que tenemos que tener nosotros entendido es que jamás, que no va a haber forma de que el Señor pueda tener relación con una vida que esté consciente al pecado. Si hay pecado en la persona, el Señor lo único que hace es retroceder y dejarlo solo. Entonces ahí es donde vienen las consecuencias, de que vienen los problemas, de que vienen las dificultades, de que vienen las situaciones difíciles. En esta mañana, cuando yo pensaba en este mensaje, cuando yo leía estos versículos del capítulo número 6, solo pensaba en una cosa. Y lo que pensaba era sobre el nivel de fe con lo que ellos se acercaban a Dios, o el nivel de fe de los israelitas en el Dios en el cual era el Dios protector, el Dios que los guardaba. Y cuando uno piensa en ese nivel de fe, podemos ver nosotros solo con el hecho de la lectura de la palabra del Señor, que constantemente Israel fracasaba, constantemente Israel sufría graves consecuencias. ¿Por qué razón? Porque desviaban la mirada de los caminos del Señor. Empezaban a ver alrededor y empezaban a confiar en su propia fuerza. Empezaban a ellos a confiar
en tal vez en las cosas, en las posiciones, en las riquezas, en la provisión que había alrededor de ellos. Entonces, al ellos pensar de que tenían una posición en la cual no necesitaban del Señor, hacía que el Señor dejarlos a ellos en las manos del enemigo, para que ellos se dieran cuenta que su dependencia no era en las riquezas, no era en la provisión que tenían, no era en las riquezas que podían tener, sino que la provisión y la bendición radica en el Dios de la gloria. Una persona podrá tener todos los beneficios en este mundo, pero déjenme decirle que si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no hay paz. Porque la única paz, el que la puede producir, se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el que puede traer esa paz, esa tranquilidad a los corazones. Pero lo lamentable es que la lucha y la búsqueda de los hombres está en esas cosas. Y hay gente que dice, si yo tuviera este trabajo, ahí yo sería feliz y tendría muchas oportunidades. No, la oportunidad no está en el trabajo, no está en el conocimiento, no está tal vez en tener un trabajo donde podamos sobresalir, sino que la bendición está en Dios, que no nos apartemos de Él. Poner a nuestro Dios en una posición. Cuando yo pensaba en el nivel de fe del pueblo de Israel, pensaba en que ellos se acercaban con fe ante Dios cuando estaban en la dificultad, cuando estaban en la situación crítica, cuando el enemigo los tenía trincherados. Entonces como que la fe de ellos, venía a ser tan fuerte que entonces ellos creían que Dios los podía resolver y los podía sacar de la condición. Entonces se puede decir que era una fe por conveniencia y no era una fe por amor, una fe que pudiese tal vez mantenerse en todos los tiempos. Y cuando pensaba en ese nivel de fe de ellos por conveniencia, también yo pensaba también en el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo, que ahí entramos nosotros. Porque muchos dicen que tienen fe. Muchos dicen, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero es una fe que no obra para demostrarle al Señor de que nuestra fe es en todo tiempo para con Él. Porque constantemente nos alejamos del Señor. Constantemente como que le damos más énfasis a las demás cosas que seguir en la permanencia de la honra y la gloria al Señor. Entonces el nivel que el Señor, hermanos, busca de fe en el hombre es la fe que permanece siempre, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque hayan situaciones difíciles, permanece fiel para con Dios. Nadie nos mueve. Pero ese nivel de fe, solo Dios puede obrar en la vida del ser humano. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios si no hay fe. Y cuando uno va al libro de Hebreos y lee aquel capítulo, el capítulo número 11, donde habla sobre la fe, se menciona a todos aquellos hombres que vieron la gloria del Señor porque siempre confiaron plenamente en Dios. Pero tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que ellos no era una fe de la cual ellos permanecían siempre aferrados a Dios, sino que eran pobres de fe. Porque fácil era ser desviados. Fácil eran convencidos de irse tras otras cosas
y dejaban al Dios de la gloria que los desamparó. Nosotros en la promesa del Señor, el Señor nos ha llamado a nosotros para que nosotros, dice, seamos luz en medio de la oscuridad. Para que nosotros seamos un pueblo diferente, para que el mundo vea que lo que hay en nosotros no es lo mismo que el mundo tiene. Pero eso cuesta verlo hoy en día, porque simplemente no llegamos al nivel que deberíamos de llegar, de tener esa relación con Dios. Entonces creemos que las cosas, la vida espiritual o la vida cristianisma es a nuestra forma de ser. Me decía alguien, no, es que yo soy cristiano a mi manera. A la manera de nosotros no puede ser. Tiene que ser que seamos a la manera del Señor. Oigan lo que dice el verso primero. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedió que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Oigan, qué condición tan desagradable estaba viviendo Israel. Qué situación más complicada. Pero saben que aquí es donde nosotros tenemos que ver de que el pueblo de Israel se encontraba en esa situación porque simplemente eran desobedientes a Dios. La promesa de Dios para con Israel, lo que el Señor le dijo a Abraham, lo que el Señor le dijo a Isaac, a Jacob, era de que ellos iban a prevalecer en este mundo, de que ellos iban a ser una nación poderosa en este mundo, de que ellos iban a desmenuzar ejércitos, de que ellos iban a tener la autoridad sobre todas las cosas y que el Señor iba a estar con ellos siempre. Esa es la promesa del Señor para con su pueblo. Pero cuando el pueblo consiente el pecado, es cuando Dios deja solo a Israel por la desobediencia. Entonces la desobediencia nuestra es la que permite de que nosotros caigamos en manos del enemigo y que el enemigo siempre los tenga atrincherados. ¿Cómo está su vida? No me lo responda. Pero ¿cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Gozamos? El Señor nos escucha en todo. Vemos el milagro del Señor. Vemos las maravillas del Señor. El Señor obra sobrenaturalmente en nuestras vidas. Vamos cada día más, como dice, como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento. Vamos creciendo cada día más. O ya estamos construyendo las cuevas porque el enemigo nos está trincherando. Solo quisiera leerles del libro de Isaías capítulo 41 verso 8, donde dice, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice el verso 8 de Isaías 41, pero tú, Israel, siervo mío eres, y tú, Jacob, quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. Oigan lo que le dice,
a Israel: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán. Los que contienden contigo buscarán a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, a vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trigo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Las aberturas y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, que te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hallan. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, casios, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Gloria a Dios. Oigan lo que el Señor le dice a Israel. Pero cuando nosotros leemos aquí en el capítulo número 6, vemos que el pueblo de Israel está asolado. Pero la consecuencia es el alejamiento que han tenido del Señor. Cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra que Él nos llamó para ser libres, no para la esclavitud, sino que Él nos llamó para que nosotros gozásemos de una libertad. Pero esa libertad va siempre a permanecer, siempre y cuando nosotros nos mantengamos aferrados a Dios. Que nosotros nos aferremos y nos aferremos a su gracia, porque por gracia hemos sido llamados. Su misericordia nos alcanzó. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él vino y entregó a su Hijo en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. Y hoy nosotros tenemos esa garantía que somos pueblo del Señor. ¿Pero por qué somos pueblo del Señor? ¿Porque nosotros nos esforzamos o porque el Señor nos llamó? Porque Él, hermanos, le plació. Cuando nosotros no creíamos, Él puso un nivel de fe en nosotros para que nosotros creyésemos. Lo maravilloso es que cuando Israel siempre se encontró en una situación como esta, alzó sus ojos al cielo y pidió misericordia al Señor. Y el Señor miró su angustia. Pero ¿saben en qué el Señor miraba cuando miraba la angustia del pueblo de Israel? Su palabra dice que el Señor cumple sus promesas. Él cumple todo lo que promete.
Y a Israel le prometió, en Abraham y en Jacob, en Abraham y Isaac, le prometió a Israel que siempre los iba a guardar, que siempre los iba a cubrir, los iba a proteger y que siempre estaría con ellos. Y déjenme decirle que esa promesa está para con nosotros en Cristo Jesús. Yo estaré con vosotros, les dijo el Señor, todos los días de vuestra vida hasta el fin. Quiere decir que la promesa del Señor es que Él va a estar con aquellos que se acercan con temor y temblor delante del Señor, con aquellos que oyen la palabra del Señor y obedecen su palabra, con aquellos que toman en cuenta el mandamiento y la palabra del Señor, aquellos que escuchan que nuestro Señor Jesucristo es el que va, hermanos, a ayudarnos en todas las cosas, pero siempre mantenernos en ese nivel de agradecimiento a Él. No nos acerquemos a Él solo cuando lo necesitemos. No oremos a Él solo cuando tengamos el problema, sino que todos los días rindámonos ante su presencia con acciones de gracia, dándole agradecimiento a Él, porque su gracia y su misericordia es para con nosotros. Cuando el Señor escuchó el clamor de Israel, oigan lo que dice el verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Le está recordando: yo los liberté de la esclavitud. Amados hermanos, nuestro Cristo nos libertó de la esclavitud. Dice el verso 9: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Oigan lo que dice el verso 10. Yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. Lo mismo que le dijo a Israel en Isaías 41. Yo soy Jehová tu Dios, que siempre te esforzaré, siempre te ayudaré, no te desampararé. Es el mismo Dios el que está hablando. Le dice: yo os dije, yo soy Jehová tu Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Un punto muy importante. La consecuencia de que Dios desampara al pueblo de Israel es ¿el qué? Desobedecer. ¿Por qué el Señor quitó la gracia en Adán y Eva? Porque desobedecieron. ¿Por qué los que salieron de Egipto no llegaron a heredar la tierra que el Señor les prometió? Sino que los que fueron naciendo en medio del desierto, los padres no vieron la tierra que fluye leche y miel, pero los hijos sí. ¿Pero por qué razón los padres no vieron en la tierra prometida? Por la desobediencia. La desobediencia es la causante de los males, y que hayan cosas en las que nosotros no podamos superar porque simplemente no oímos. El libro de los Proverbios motiva a los hijos: oíd, obedecer a vuestros padres. La obediencia a los padres. La obediencia siempre, en toda la Biblia nos habla de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces la desobediencia va a traer siempre va a traer cosas desagradables.
Aquel que no escucha consejo. El que no le importa cuando le dicen, mira, no sigas consumiendo drogas porque te vas a volver loco. No va a pasar. Cuando le dicen no sigas consumiendo alcohol porque el alcohol va a consumir tus pulmones. Va a consumir tus órganos. Y no escucha. Yo he visto la muerte de 2 personas a las cuales le estuve aconsejando. Y casi todos los días aconsejándolo y aconsejándolos y aconsejándolos. Y no quisieron obedecer. Porque no obedecieron. Ahora sufrieron las consecuencias. Cuando hoy podían estar gozando de la vida, ahora están ya muertos. ¿Por qué razón? Porque no obedecieron el consejo. Entonces la desobediencia es la que trae. El Señor le dice claramente a Israel: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. No temáis. ¿Pero por qué estaban ellos escondidos? ¿Por qué estaban ellos atrincherados? ¿Por qué estaban ellos en las cuevas? Porque estaban llenos de temor. ¿A dónde estaba la promesa del Señor? ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que habían cambiado al Dios de la gloria por los dioses de las ciudades cercanas. Habían cambiado el Dios de la gloria por los dioses de Canaán, que eran dioses que no tenían poder. Entonces ahí es donde ellos claman al Señor y el Señor escucha el clamor de ellos. Y es cuando aquí en el verso 12 que leímos dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. ¿A quién se lo estaba diciendo? A un varón ¿qué? Esforzado y valiente. Eso dice usted porque no ha leído. Pero Gedeón en ese momento no se podía poner en una posición de esforzado y valiente, porque Gedeón estaba igual que el pueblo de Israel, atrincherado. Estaba igual que el pueblo de Israel, amedrentado. Dice luego, cuando le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí hay otro punto muy importante que quisiera que lo pensáramos un momento nada más. Porque dice: Jehová está, ¿qué le dice? Contigo. ¿Con quién estaba el Señor? Estaba haciendo un trato con Gedeón, no con Israel. Porque todo Israel estaba volcado a la idolatría. Todo Israel estaba lejos de la presencia del Señor. Entonces el Señor, en su gran misericordia, sacó a uno de los que estaba atrincherado. Sacó a uno de los que no dijo: voy a ver quién es el más inteligente del pueblo de Israel, el más sobresaliente, el que tiene más carácter, el que tiene más estudio, el que tiene más teología, el que está más instruido. No. El Señor simplemente usa a aquellos que están atrincherados. Muchos de ustedes dirán: ojalá viniera uno de aquellos grandes predicadores, para así tal vez mi esposo pueda llegar a los pies de Cristo. O tal vez así mi familia, este gran predicador sí los va a llevar a los pies de Cristo. No. El Señor lo quiere usar a usted, a cada uno de nosotros. Porque aquí, hermanos, el Señor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor lo estaba llamando exclusivamente a él, para usarlo a él, para la honra y la gloria del Señor. Hay gente que dice: no, es que voy a esperar un tiempo al adquirir conocimiento, entonces voy a empezar a servir al Señor. No, a esos no son los que el Señor usa. El Señor usa a aquellos de los cuales Él los llamó, el cual Él los predestinó, el cual Él los eligió. Imagínense que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hubiese venido por
por aquellos que eran más temerosos, por aquellos que tal vez habían cruzado un estudio. Incluso hubiese venido por los reyes, hubiese venido por aquellas personas más sobresalientes. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Para avergonzar a muchos. Que por lo más vil y menospreciado del mundo, el Señor vino. Por aquellos que no tenían esperanza de nada. Es que nosotros no teníamos solución. ¿Usted cree que usted tenía solución? No, si a usted... Dicen por ahí un dicho que a burro, dice viejo, es mejor matarlo que enseñarlo. Pero el Señor no nos mató, sino que cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón. Su gracia se derramó sobre nosotros. Y cuando no entendíamos, Él nos hizo entender las maravillas y las glorias. Y nos hizo entender que Él es el único Dios digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado. Luego dice, oigan lo que le dice Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Jehová los había desamparado, pero ¿fue porque el Señor quiso desampararlos? No, porque desobedecieron. Pero no habéis obedecido a mi voz, le dice. El no obedecer a la voz de Dios, a muchos son llevados a la condenación eterna, porque simplemente se mueren sin querer obedecer a la voz del Señor. Hace unos años, una hermana me invitó a mí a ir a un hospital, a orar por una tía de ella. Y lo que ella quería era que la tía tenía un cáncer terminal. Los doctores le dijeron que le quedaban 15 días de vida. Y la sobrina se preocupó tanto que me habló a mí y me dice, hermano, ¿cree que usted puede ir y puede predicarle a mi tía? Porque ella no quiere aceptar a Cristo, no quiere aceptar la realidad, está ella confundida. Y yo quiero que usted vaya y le predique la palabra del Señor. Fui 3 veces. Las 3 veces le prediqué acerca de la salvación. Le prediqué que solo Cristo la podía salvar. Le prediqué que solo Cristo era el único abogado, el cual iba a abogar por ella cuando ella fuera a la presencia del Señor. En la última vez que fui a predicarle, le dije, ya hablando seriamente con ella, le dije, usted sabe que a usted le quedan un par de días. Y yo lo que le digo es que reciba a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. ¿Y saben qué me volvió a decir? Yo no sé si usted se va a cansar o no, pero a mí nadie me saca de mi religión. Yo tengo una religión y nadie me saca de aquí. Yo me voy a morir con esta religión. Y le dije yo, la religión no la va a salvar. El único que la puede salvar de las llamas del infierno se llama Cristo Jesús. Porque su palabra dice que Él es el único camino a la salvación. Y me dijo que no. Le dije, quiero orar por usted. Me dijo, no quiero que ore por mí. Rechazó la oración. Nos venimos. Al día siguiente me habló la hermana que a las 2 de la mañana falleció. Y no quiso obedecer. Se perdió porque no quiso aceptar la realidad que solo Cristo salva.
Y es triste cuántas personas están viendo en la condición que se encuentran. Se encuentran en una situación en la cual su vida no tiene sentido. En cual están confundidos. En cual parece que todo les sale al revés. Parece que todo sale mal. Pero no entienden que es porque no han escuchado a Dios. No han escuchado la voz de Dios. No han sido obedientes a la voz del Señor. Y mientras no escuchen y obedezcan a la voz del Señor, nadie podrá ver la gloria de Dios y no va a poder ver la bendición de Dios hasta el momento que nos dobleguemos, hasta el momento que nos humillemos y que reconozcamos que nuestros caminos son desagradables delante del Señor y que necesitamos reconciliarnos con Él. Y cuando nosotros aceptamos la realidad de las cosas, es cuando el Señor obra en misericordia en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios. No podemos solos. Necesitamos de Él. Necesitamos de su gracia para con nosotros. El Señor vuelve y le confirma. Y mirándole Jehová, verso 14, le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel delante de los madianitas. No te envío yo, le dice. Le está diciendo el Señor: yo te estoy enviando. Al igual, cuando el Señor envió a Moisés, ustedes se recuerdan, y le dijo a Moisés: ve que tú vas a libertar a tu pueblo de la esclavitud. Yo, le dice: no, ¿cómo, Señor? Si yo no... Yo hasta tartamudo soy. Yo, Señor, si yo ni hablar puedo. Pero el Señor le dijo: no vas a ir con tu fuerza. No vas a ir con tu inteligencia. Yo iré contigo, le dice. Y cuando te pregunten quién te envió, diles que el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, es el que te envía. Así que, hermanos, aquí nosotros tenemos un cuadro, el cual nos hace ver de que nosotros realmente necesitamos acercarnos a Dios como se acercó este Gedeón. Si nosotros seguimos leyendo todos los versículos para adelante y algún seguimos leyendo el capítulo 7 y el capítulo número 8, podemos darnos cuenta que Gedeón se llenó de una fe. De una fe que fue prosperando día tras día. Él, cuando el Señor le dijo que Él iba a libertar al pueblo de Israel, que Él los iba a salvar de la opresión en la que estaban viviendo, Él creyó al Señor. Entonces empezó a aferrar a Él y le empezó a decir: Señor, si estás conmigo, demuéstrame esto. Entonces el Señor empezó a demostrarle. Y luego el Señor le dice: ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es quitar la idolatría. Y le dice: mira aquellos ídolos que tiene tu padre. Yo quiero que vayas y que los destruyas, que los saques del medio del pueblo, para así yo poderme glorificar. Es necesario que nosotros saquemos el orgullo, la petulancia, el yo puedo, el yo soy capaz, el yo tengo la fuerza, y reconocer que nuestra fuerza no tiene la capacidad para podernos dar la victoria que solo en Dios puede haber. Gedeón vino y tomó a un grupo de sus siervos y fue y destruyó todo, y le hizo ahí un altar a Jehová. Y el pueblo de Israel estaba tan cegado que cuando vieron, hermanos, la destrucción de las imágenes que ellos tenían, fueron destruidas, fueron quitadas, y miraron el altar de Dios, empezaron a buscar quién es el culpable, porque hoy lo vamos a matar. Entonces el padre de Gedeón les dijo: si Baal es Dios, que Baal venga y tome justicia para con Gedeón. Que pelee Baal contra Gedeón. Que él se defienda solo si verdaderamente es Dios. Y si no se defiende,
y no pelea para con Gedeón, es que Baal no es Dios y estamos engañados, les dijo. A nosotros nos han mentido. Nosotros tenemos el conocimiento del Dios, el único poderoso y glorioso de Israel. Y nos han engañado, nos han mentido. Les dice, y los empezó a exhortar, y les empezó a decir que solo Dios tiene poder, que solo Dios los podía libertar, que solo Dios podía hacer maravillas en ellos. Y entonces el pueblo empezó a creer, y luego se empezaron a unir a Gedeón. Y déjenme decirles que llegó al punto que el Señor, hermanos, terminó con el enemigo. Y lo más glorioso de esto, que ni siquiera tuvieron que levantar una espada y pelear. Cuando uno estudia esto, uno analiza que estaban ellos en una condición que el enemigo los tenía tan atrincherados que ellos no tenían armas. Ellos no tenían nada para pelear, no tenían cómo. Pero cuando el Señor lo envió a Gedeón, le dijo, hoy es el día que los entregaré en tu mano. Entonces aquel se fue creyéndole a Dios. Y dice que cuando llegaron al campamento donde estaba el enemigo, dice que eran millares que no se podían contar. Pero de repente la gloria del Señor se derramó. Y dice que aquellos se levantaron confundidos y empezaron a atacarse unos con otros. El enemigo empezó a pelearse con él mismo. Y cada uno mataba a su compañero. Y era una guerra entre ellos porque estaban confundidos. Y el Señor los confundió y exterminó al enemigo. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Devolver su corazón delante del Señor. Reconocer que solo Jehová es Dios. Darle la honra y la gloria a Él. Y mientras ellos no reconocían eso, estaban atrincherados. Pero cuando le dieron el lugar que le correspondía al Dios de la gloria en su corazón, el Señor vino y abogó por ellos. Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede sacar de cualquier condición que se encuentre. Yo no sé cuál sea la situación en la que usted se encuentre, pero el Señor conoce su corazón. Lo único que tenemos que hacer es reconocerle a Él y rendirnos ante Él y decirle, Señor, aquí estoy, toma el control de mi mente, de mi corazón y de mi vida. Y el Señor obrará sobrenaturalmente. Pongámonos de pie. Digamos, Padre y buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Padre de la gloria, que tú nos has concedido, Señor, de poder meditar en tu maravillosa palabra, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote a través de nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras mentes, tomando el control de nuestros corazones, Señor. En esta hora, Señor, pongo este pueblo, Señor, que se encuentra en este lugar, Señor. Que seas tú, Padre de la gloria, obrando sobrenaturalmente en sus vidas, Padre eterno. Tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, Señor, te pido, maravilloso Dios, que tú obres sobrenaturalmente sobre sus vidas, maravilloso Dios. En esta hora quisiera hacer un llamado, amados hermanos. Si en medio nuestro hay alguien en esta noche que quisiera aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, solo levante su mano. Vamos a hacer una oración para con su vida. ¿Habrá alguien, amados hermanos, que quisiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? Y hoy le quiera pedir perdón al Señor. Solo levante su mano. Si usted no es cristiano, no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, pero hoy quiere hacerlo, solo levante su mano. Vamos a orar para con su vida. Ya no siga luchando solo, ya no siga luchando sola. Venga ante el Señor y ríndase ante Él. Y reconózcale que Él es el único Dios poderoso, el único Dios que lo puede ayudar, el único Dios que lo puede restaurar. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? Solo levante su mano. Vamos a orar para con su vida. ¿O habrá alguien que haya sido cristiano o cristiana y por X circunstancias se ha alejado de los caminos del Señor y hoy le quiera pedir perdón al Señor? Solo levante su mano. Vamos a orar para con su vida.
Gloria a Dios, ya se levantó una mano. Pase aquí, hermanita, vamos a orar por su vida y se puede poner.